Hablando de plata. precios, hablando de los regalos, está en línea Alfredo Blanco, economista, no para hablar de los regalos del Día de los Enamorados, sino para hablar de algo más abarcativo que tiene que ver sí con los precios, sí con los salarios, sí con el momento actual que vive la Argentina. Veo aquí un título del Cronista hoy que dice: el gobierno prometió no tocar las retenciones y ahora busca al, entre comillas, culpable de la suba de precios. Aparece ahí Alberto Fernández en Casa Rosada, reunido con todos los dirigentes agrarios. Y también otro título que dice que la inflación para el mes de enero están estimándola en 4%, y se estima un primer trimestre complicado. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lalo? Buenos días, Héctor. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí viendo, que tratando de ver si con los datos del presente uno puede hacer una pequeña proyección para los próximos meses en la Argentina, o en el arranque de este 2021. ¿Por dónde querés empezar tu análisis? Bueno, podríamos empezar hablando un poquito de la inflación. En realidad, hablando de eso porque ese es el reflejo de los problemas desequilibrios estructurales que tiene la Argentina. Sí. Y el gobierno, sin lugar a dudas, tiene ahí una dificultad mayúscula, digamos. Tuvimos diciembre con el 4%, vamos a tener enero. Hoy a las 4 de la tarde el INDEC va a dar el número del índice de precios al consumidor correspondiente al mes de enero, y seguramente va a ser un número alto, que va a estar cerca de lo que cumplió en diciembre. Sí. Y bueno, todo esto, digamos, el gobierno va un poco reaccionando ante cada información, tratando de compensarla con una declaración, pero el problema es que los agentes económicos perciben que no hay un rumbo muy claro, ¿no? Uh-huh. El gobierno, digamos, dice, bueno, este año la inflación va a ser 29%, ha dicho Guzmán, lo ha puesto en el presupuesto. Nadie le cree que va a ser 29%. Claro. Y eso contribuye, junto con un conjunto de decisiones, a que haya, digamos, una falta de credibilidad en los anuncios del gobierno. Recién decías, Lalo, bueno, el presidente un día dice que va a poner restricciones a las exportaciones, o que va a poner o que va a aumentar los derechos de exportación, las retenciones para el sector agrícola, agropecuario, y bueno, 3 días después dice no vamos a tocar la retención. Claro. Y eso contribuye, digamos, a devaluar un poco la palabra del presidente. Argentina tiene, y decías, un momento difícil, una circunstancia muy difícil, que se ha profundizado obviamente por los problemas de la pandemia, pero que es de alguna manera, uno podría decir, bueno, pero no pensemos que todo es consecuencia del confinamiento que se hizo con la pandemia, porque si miramos la caída del producto de la Argentina, es decir, la caída de la riqueza generada por la Argentina durante 2020, y lo comparamos con otros países, Argentina está, estamos en una región que es de las más castigadas, que es, digamos, América Latina, pero dentro de eso somos el país con caídas más importantes de nivel de actividad, o sea que, digamos, es necesario pensar que hay algunas cuestiones que el gobierno no está encarando bien, porque los efectos sobre Argentina han sido peores que sobre otra región. Claro. En ese punto, cuando decís, bueno, que digamos, el gobierno no ha encarado las cosas correctamente. Ahora, estas reuniones, pienso porque ayer se reunieron con los sindicatos, los más importantes. Hoy se reúne con el empresariado, digamos, casi todo el empresariado piensa que lo hacen en el Museo del Bicentenario. Y después estaba leyendo que el presidente quiere juntarse con todos directamente. Ahora, está bien, las reuniones sirven para escuchar, para ver, para mirar, para tener otras perspectivas, otras opiniones. Si tuviera que el gobierno dejar cosas en claro para este año, para vos, ¿qué debería salir de todos estos debates? Bueno, a mí me parece que una cuestión central que el gobierno ahora no hace y que es absolutamente necesaria es presentar, bueno, cómo van a ser mis cuentas, ¿no? Es decir, el gobierno ha dicho que durante este año vamos a tener un déficit de 4,5%, sí. Es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos, antes de atender los servicios de la deuda, el déficit primario. Pero, bueno, nadie le presta mucha atención a eso, porque en realidad
lo que me parece los agentes económicos están esperando, más que declaraciones, son, digamos, hechos un poco más concretos. El gobierno tiene que negociar con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y más allá de los discursos políticos que se hacen respecto de que no vamos a pagar deudas sobre el hambre del pueblo, etcétera, etcétera, tiene que ir al Fondo Monetario. De hecho, Martín Guzmán va a ir a Washington a negociar un programa de facilidad extendida. Bueno, cuando se siente ahí, sí, le van a decir, bueno, a ver cuál es el sendero fiscal de la Argentina. Es decir, cómo va a ir evolucionando eso. No quiere decir que el fondo necesariamente le vaya a pedir un ajuste violento y brusco, que el gobierno no estaría dispuesto a hacer, pero le va a preguntar, bueno, ¿cómo sigue esto? Y si nosotros tenemos una situación en la cual un día decimos que vamos a aumentar los ingresos fiscales por retenciones y al otro día decimos que no. Claro. Si decimos un día que vamos a modificar el impuesto a las ganancias, pero todavía, digamos, no sabemos exactamente cómo va a ser la modificación. Claro. Bueno, todo eso hace que no haya certidumbre sobre eso. Y a mí me parece que el rasgo, en general, yo siempre digo, en el sistema capitalista las decisiones se toman atomizadas, entonces el futuro siempre tiene una dosis de incertidumbre. Ahora, cuando hay mucha incertidumbre, cuando hay además errores que generan, situaciones muy complicadas a futuro, bueno, eso va inhibiendo la actividad económica. Y entonces, aunque 2021 va a ser un año en el cual la economía debería, recuperar, porque va a estar en relación al año 2020, que fue realmente muy malo, a pesar de eso, es muy heterogéneo y es altamente probable que haya sectores que sigan padeciendo una situación muy difícil. Algunos otros se recuperarán. Pero el gobierno, lo digo de esta forma, el gobierno debería tener un programa que sea capaz de acordarlo con todos los sectores. A mí me parece bien que se haga un acuerdo con todos los sectores, pero el gobierno es quien tiene que presentar un programa, por más que el presidente alguna vez haya dicho que no cree en los programas económicos. A ese punto quería llegar, Blanco. El presidente lo dijo claramente, que no cree en los planes económicos, y hemos tenido algunos puntos en donde del blanco pasamos al negro y lo hacemos casi sin escalas. Y el argentino se ha acostumbrado mucho a esto de ahorrar en dólares. Hoy a 150 pesos, muchos piensan que el dólar está bajo, pero también hay una sensación de que no va a subir mucho más hasta las elecciones, que el gobierno tiene todos los elementos para que el dólar continúe planchado, aunque todos sabemos que es un precio alto el que está el dólar. ¿Cree que es posible esto? Ahí, Héctor, hay dos cosas ahí para puntualizar. Uno podría decir, bueno, ¿está barato o caro el dólar? Y si uno toma el dólar de diciembre, cuando se hizo la unificación del mercado cambiario en la época de Macri, cuando se unificó, fue en diciembre del 2015, y uno se fija cuánto es en términos reales, es decir, no cuánto subió el valor del dólar, sino cuánto subió comparándole con cuánto subieron los precios, ¿no? Sí. O cuánto subieron los precios en Argentina y cuánto subieron en nuestros principales socios comerciales, eso que se llama tipo de cambio real. Vamos a ver que el dólar no está atrasado, es decir, no estaría barato. Estoy hablando del dólar oficial. Sí. De 90 y pico de pesos. Habla de otros dólares. Sí, 90 y pico de pesos. Sí, que tenemos un montón de dólares también, ¿no? Que uno no sabe. Sí, es cierto. Pero ese dólar, que es el que más directamente va a manejar el gobierno, no está atrasado. Entonces uno dice, ¿por qué razón hay gente que está dispuesta a pagar 150? Claro. Y ahí de nuevo entra el problema de la desconfianza o de la incertidumbre. Claro. ¿Qué creo yo que va a hacer el gobierno? Hasta las elecciones al menos, va a ir devaluando menos que la inflación. Claro. ¿Por qué razón? Porque eso lo va haciendo un poco más barato el dólar, y todos sabemos que eso, lo va a usar, los economistas solemos decir, como ancla nominal, es decir, va a tratar de que la inflación no esté retroalimentada por aumentos en el dólar. La inflación tiene muchos factores, ¿no? Tiene presiones de costos, tiene por el lado de la demanda, tiene presiones monetarias, etcétera, muchas causas. Pero me parece a mí que este año el dólar no va a crecer igual que la inflación, al menos hasta las elecciones. Bien. Alfredo, gracias por este contacto con Radio Suquía. No, al contrario, un gusto. Que tengan muy buenos días. Gracias.